Hola amigos de la página Historia de Bucaramanga y Grupo Fotos de Bucaramanga, Antiguas, Modernas y Actuales. Nos encontramos en la entrevista número 16. En la tarde de hoy nos acompaña el profesor Saúl Mesa Arenas. Vamos a hablar de la historia de la fotografía en Colombia y cuando llegó a Bucaramanga. Primero que todo saludamos a nuestros anunciantes Ciro Villarreal del Café Cervantes y Giovanni Laguado, un músico santanderiano que difunde nuestra música andina por todo el mundo. El profesor Saúl Mesa Arenas, hijo también de un señor fotógrafo, Saúl Mesa Mesa, y entonces eso básicamente es lo que queremos hablar, porque por lo general tenemos como referentes a Quintilo Gabaza, la labor que hizo en el mundo Gabaza, a Andrés Plata Rueda y Carlos Plata es, no, Carlos Eslava, perdón. Entonces, profe, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y entonces, bueno, arranquemos con nuestro tema de hoy. Bueno, la pregunta que me hacías básicamente es cómo empezó la fotografía aquí en Bucaramanga, ¿verdad? Sí, señor. La verdad, pues la fotografía empezó primero en Bogotá. Como la historia nos dice que fue el barón Luis de Gros, un francés que fue embajador de Colombia, de Francia en Colombia a mediados del siglo XIX, que se enteró del invento de la fotografía y se interesó en el tema. La fotografía más antigua que se conoce de Colombia fue la Catedral de Bogotá, 1842. De esa época también pudo aprender la fotografía, tal vez a través del barón de Gros, uno de los pintores más importantes que tenía Bogotá en esa época, que fue don Luis García Hevia. Don Luis García Hevia se considera también que es el primer fotógrafo colombiano. Él tenía vínculos con Santander y venía con frecuencia a hacer retratos aquí sí, en Bucaramanga y en los pueblos vecinos. Su abuela era de Girón, su esposa también tenía que ver con Bucaramanga y con Piedecuesta. Entonces, esa es la razón por la cual él venía. Dice don José Joaquín García en sus crónicas de Bucaramanga que el primer fotógrafo que se estableció en Bucaramanga se llamó Luis García Hevia. Y se estableció en la casa del médico de apellido Chambon, un médico francés que vivía aquí en Bucaramanga. Y ahí dice que tomaba la foto y se metía en un cuarto oscuro y salía con el retrato ya hecho. Sí. Más o menos en esos términos está la crónica. Él vino con frecuencia hasta 1855 más o menos, dejó una buena cantidad de retratos. En Piedecuesta también hubo un fotógrafo muy importante que se llamó Demetrio Paredes, hijo de un Victoriano, de Diego y Paredes, un personaje de talla nacional, que fue ministro, fue embajador de Colombia en Estados Unidos, del Partido Liberal. En ese entonces, bueno, siempre ha habido controversia en los partidos tradicionales, entonces trajo graves consecuencias. Don Victoriano montó un colegio muy avanzado para la época, sí, y entre las cosas que enseñaban era fotografía por el sistema de daguerrotipo. Ajá. Ellos habían aprendido en Europa pues muchas ciencias básicas, enseñaban física, química, dibujo arquitectónico, y sabía hacer daguerrotipos. Ese colegio fue destruido por las tropas conservadoras. También la iglesia no le gustó que montaran un colegio no católico en Piedecuesta. Sí. Ordenaron a los padres de familia que sacaran sus hijos, invadieron el colegio y destruyeron los laboratorios tan avanzados para esa época y los cogieron presos. Hasta ahí llegó la cuestión de la fotografía aquí en Santander. Sí. Después de Demetrio Paredes se estableció en Bogotá, montó dos estudios y fue uno de los fotógrafos más importantes de Bogotá. Esos fueron los primeros. Después siguieron viniendo fotógrafos europeos que venían itinerantes, iban por todos los pueblos, no solamente de Colombia, sino de países vecinos, y fueron dejando algún rastro fotográfico. Ya finalizando siglo,
Bueno, hasta ahí estamos hablando de retratos. Sí, retratos Fotografía de familias. De una persona Sí. o un matrimonio o un grupo, Ajá. más nunca sacaron la cámara a la calle. Ajá. Una foto arquitectónica, nada de esto. Fueron 50 años donde ya había fotografía, más no de ciudad, que tal vez en este momento estamos muy interesados en estos archivos de ciudad. Sí, exactamente. Tenemos la primera fotografía que fue tomada aquí en Bucaramanga, que se conoce, que está en un libro que se llama el libro El cazador de las orquídeas, en inglés. De Albert Miller. Albert, sí. Entonces, este señor en 1887 fotografió la Catedral de Bucaramanga, las catedrales de las iglesias de Piedecuesta. Son las dos primeras fotos que se conocen de esta parte de Bucaramanga y sus alrededores. Albert Millikan. Albert Millikan, exactamente. 1887. Entonces, Estamos cerca, sí, aquí nomás. esa catedral, Sí. el Catedral de San Laureano. También, muy importante, la llegada de don Quintilio Gabaza en 1894. Él entró por Venezuela, muy joven, estuvo en Cúcuta, luego pasó a Pamplona, ahí se casó con una dama muy distinguida de la familia Villamizar, Sí. se estableció en Pamplona y venía con frecuencia a Bucaramanga. Finalmente resolvió trasladarse a Bucaramanga, como les digo, en 1894, montó un estudio en la calle 35, y fue tal vez la fotografía pues seguramente más reconocida de la ciudad desde esa época hasta 1922, que Cuando coincidencialmente falleció. él falleció. Estamos cumpliendo 100 años en este año del fallecimiento de ese gran personaje, don Quintilio Gabaza Nivelli, de la isla de Elba, de Italia. Sí. También trabajó con su hijo Edmundo Gabaza Villamizar I, Exactamente. que también aprendió la fotografía y tenía un gran futuro, pero quiso conocer su familia en Italia y le cogió allá la Primera Guerra Mundial, fue enfilado allá a las tropas y finalmente no regresó, murió muy joven. Y después continuaron la labor don Rafael y don Quintilio hijos, ¿no? Hasta los años 60 que duró esta fotografía. Entonces la labor que hizo don Quintilio desde 1895 hasta 1922 en cuestión de fotografía fue muy importante. Yo considero que es la persona más importante que ha tenido Bucaramanga. Las fotografías son de extraordinaria calidad. Sí. Y él sí trabajó, además del retrato, la foto de estudio, también trabajó la ciudad. Todos los acontecimientos importantes que hubo en esa época de Bucaramanga, él las pudo registrar. Digamos, la cuestión del agua, muy importante de un pueblo, de una ciudad, los acueductos. Tenemos fotos de cuando se prendieron los primeros bombillos de la ciudad, cuando se estableció la luz eléctrica. Sí. y la luz en la ciudad, el día que se inauguró, en 1916, un eclipse que fue Sí. muy conocido, muy nombrado por nuestras abuelas. Él tomó toda la secuencia del eclipse. Yo, la verdad, me asombro de ver que en esa época hubiera podido hacer esas fotografías tan especiales, ¿no es cierto? Se requieren un teleobjetivo, se requieren filtros muy de alta densidad para poderlo hacer. Hoy en día nos ponen esa tarea, Sí. no es fácil, mucho menos en 1916, estamos hablando más de 100 años. También la historia del transporte en la ciudad, los edificios más importantes, las calles. No, el registro que dejó fue un retrato completo de la ciudad, extraordinario, que fue el gran legado que él. Y eso que
Lo que nosotros conocemos bien hacer, no sé en qué porcentaje, porque según dicen la misma familia Gabaza, hubo mucho material que se perdió, muchas fotografías que no se alcanzaron a revelar, ¿sí? Pues sí, yo me vine a enterar, a ver, yo contando un poquito mi historia con este archivo fotográfico, alrededor de cerca de 1980, un amigo muy cercano en la UIS me regaló una gran cantidad de fotografías antiguas de Bucaramanga, que para mí fue una sorpresa, que nunca las había visto. Sí. La mayoría de Gabaza. Y bueno, yo empecé con mi hijo Miguel Ángel, y con la ayuda acá de Carlos Prada, que aún está ahí en la Casa del Libro Total. Carlos Prada Hernández. Ayer hizo el lanzamiento de un libro. Fue muy importante la ayuda de él. Sí. Nos ayudó a ubicar a distintas personas que tenían archivos, y me puse a reproducir álbumes, a reproducir fotos. Y ya tenía una buena cantidad. Yo todo lo pasaba a diapositivas para verlo proyectado. Sí. Tuve la fortuna de encontrarme con el Mundo Gabaza en la calle 35 con carrera 18, que estaba esperando que su esposa Emita lo recogiera, y le conté ahí en minutos que yo estaba haciendo archivo y que encontraba que la mayoría eran de su abuelo, el Mundo Gabaza, y que yo lo conocía a él porque yo iba a comprar materiales al almacén de Gabaza por encargo de mi padre, materiales fotográficos. Entonces yo lo conocía a él desde muy niño, pero no hemos tenido una amistad, la verdad. Él le gustó mucho haberse encontrado conmigo, me dio su dirección, su teléfono, y me pidió que le llevara lo que tenía para conocerlo. Yo lo visité en su casa una noche y proyecté todo lo que tenía. La verdad que para él fue un impacto muy grande volver a ver todas estas fotografías que él había conocido en su niñez. Sí. Y me dijo de una: Saúl, con todo esto que usted tiene y mucho más que podemos conseguir, podemos hacer un libro. Y claro, le hacemos el homenaje a mi abuelo. Esa misma noche me lo dijo. Sí. Entonces nos pusimos en una tarea muy interesante. Hacíamos un buen dúo, porque el Mundo fue una persona que tenía unos vínculos sociales muy importantes en la ciudad. Era una persona muy reconocida, como él y su familia, ¿no es cierto? Y también un señor que era de fácil acceso, trato, una persona muy amable, muy... ¿sí? Él llegaba a una casa y le abrían las puertas. Sí. Sí, claro, el Mundo, muy bien. Y él hacía la visita y todo, me sacaban los álbumes. Yo llevaba una mesita de reproducir con una cámara y lente macro y 2 lamparitas. Y tomé fotos, y tomé fotos, y tomé fotos. Sí. En esa tarea duramos no sé cuántos meses. En la semana íbamos a 1, 2 o hasta 3 casas a visitar las familias, digamos, tradicionales de Bucaramanga, que los Peña, que los Puyana, que los Silva, que todos los amigos que él conocía del Club del Comercio. Sí. Montamos nuestro sitio de trabajo precisamente en el Club del Comercio, unos salones de allá. Hicimos un equipo de trabajo, no solamente los dos. Fue muy importante la colaboración de Marina González de Cara, todo un personaje a quien quise mucho, tuvimos una amistad desde ese momento hasta su muerte reciente. También con Aida Martínez Carreño sí, y Hilda Suero. Con Hilda Suero hemos trabajado, todavía estamos trabajando en este momento para un libro del Club del Comercio, con motivo de los 150 años. Todavía nos reunimos allá en el club a mirar fotografías, a escoger de los archivos, y no hemos parado todavía con Hilda. Con el Mundo, pues, fueron muchos años de trabajo, porque ese primer libro fue espectacular, ¿no? Cuando se dio a conocer aquí a la ciudad de Bucaramanga, fue un libro que él de su bolsillo, como se dice, lo financió, sacaron 1000 ejemplares, nunca tuvimos... con fines económicos ni nada, lo contrario. Cada uno, él ponía su dinero y sus relaciones y todo, y además por ser Gabaza, no por ser uno de los nietos de don Quintilio, eso nos facilitó mucho las cosas. Claro. También, pues yo tenía mis conocimientos de fotografía, no solamente reproducía, revelaba los rollos, sacaba las copias, hacía toda la parte fotográfica. Entonces, fue, ya digo, una compañía muy, muy interesante.
También fuimos a Pamplona y fuimos a Cúcuta, porque buena parte también estaba allá, en los comienzos, lo de la guerra de los 1000 días, en el, ¿cómo se llama? En el museo de Pamplona y de Cúcuta. Bien. Luego con Marina de Cala hicimos otro libro que se llamó Fotografía y Retrato de Santander. Ahí empecé a conocer un poco más, porque hasta ahí no salíamos de Gabaza, ¿verdad? Sí. Pero ya con Marina, ella fue una estudiosa muy consagrada a la historia de la fotografía en Santander. También conocí a Eduardo Serrano, el curador del Museo de Arte Moderno de Bogotá, quien hizo el libro Historia de la Fotografía en Colombia. Fue simultáneo más o menos cuando hubo la inquietud en Bogotá para hacer el libro nacional y la inquietud aquí en Bucaramanga de hacer un libro regional. Eduardo es una persona muy culta, que investiga mucho, eso nos ayudó. Entonces también ubicamos otros fotógrafos. Ahí aparecieron fotógrafos también de la época de Don Quintilio, como fue Chambón e Hijos. Sí. Es una colección muy importante que quedó. Ellos tenían su estudio también aquí en Bucaramanga. También Duperli estuvo en varias partes del país, pero la guerra de los 1000 días lo cogió en Zapatoca. Sí. Y también vino aquí a Bucaramanga, nos dejó un álbum precioso que se llama Vistas de Bucaramanga, Henry Duperli, de origen francés. También un poco más adelante estuvo Francisco Ariza. Ya don Francisco estuvo en los años 28, 30. Casi todo el archivo que tengo de don Francisco es de esa época, 28, 30. Había un vacío de los años 30 a 40 y 50. Bueno, ahí trabajó alguien que parece en la firma, ya lo hemos discutido con Diego, si es un señor Cataño, que cuando los primeros Juegos Nacionales sí. Hizo un álbum que es un retrato de Bucaramanga de los años 40, cuando los Juegos Nacionales fueron en el 41, ¿verdad? 41 en diciembre. Entonces, esas fotografías tuvieron que haber sido hechas entre el 40 y 41. Bueno, ya se muestra una ciudad evolucionada respecto a lo que conocíamos de los álbumes anteriores. Vemos ahí en ese álbum una ciudad ya con pavimento. Sí. Ya la vemos con edificios ya modernos. Más modernos, ¿cierto? Una plaza de mercado muy bien hecha. Vemos otras calles, vemos un avance muy grande en la ciudad. En los años 50, entonces, Foto Record hace otro álbum muy bueno. Eso era Núñez. Núñez, ¿sí? Y don Víctor Mantilla. Mantilla, sí, señor. Yo con Víctor Mantilla tuve varios encuentros y le pedí el archivo. Pasó igual que Gabaza. Gabaza, cuando fuimos a ver pues el archivo, que eran 2 cuartos llenos de negativos de vidrio, los habían destruido. Digamos que cuando terminaron la fotografía nadie se interesó en conservarlo, se lo ofrecieron a varias entidades, nadie le importó la historia gráfica de la ciudad. Sí. Era un tesoro. Qué lástima, ¿no? Lo que dejó sí. Quintilo fue un tesoro de verdad. Y se perdió. Destruyeron todos esos negativos por utilizar los vidrios. Es una cosa muy triste. Sí. Entonces, para poder recuperar el archivo Gabaza, pues nos tocó, como ya anteriormente les comenté, reproduciendo casa por casa todo lo que se pudo y algo en Bogotá. Con Marina hicimos lo mismo, ¿no? La mayoría de las personas ya se habían trasladado, familias a Bogotá, buena parte se hizo en Bogotá. Ahí aparecieron fotógrafos como Amalia Ramírez, sí. Que para mí hizo la foto más importante que se ha hecho en Santander, que se llama La Pirámide de las Calaveras, donde sí. Sintetiza en una imagen todo el horror de esa guerra tan terrible que tuvimos acá. Una foto realmente impactante. Sí. Sí, sí. Sí. Entonces, también, ya digo, ella es la primera fotógrafa profesional de Colombia. Sí. Sí, es muy importante también eso. Ahí aprendí a conocer, a distinguir, ya digo, los otros fotógrafos, ¿sí? Porque
vuelvo y repito, el más importante de todo fue Gabaza, sí, pero los otros hicieron aportes también bastante interesantes que no podemos dejar a un lado. Yo ya pude distinguir, no totalmente, hay un buen grupo de imágenes que las pongo como inéditas. Digamos, para el libro Los 400 años de Bucaramanga, fui muy cuidadoso, todo lo que estaba perfectamente identificado, sí, le puse el nombre, es decir, el crédito, ¿cierto? Los créditos, sí. Todo lo que fue Gabaza, quedó con Gabaza, todo lo que fue Duperli, todo lo que fue Chambón, todo lo que fue Francisco Ariza, también ya intervino Carlos Eslava. Carlos Eslava, tuve sí. permiso de una hija que nos permitió publicar algunas fotografías de esta. También nos suministró muy amablemente la familia de don Andrés Plata Rueda y don Andrés, que aún nos acompaña, aún vive, sí. Muy querido, porque yo a esa familia la estimo muchísimo, son mis grandes amigos. Nos facilitaron también parte de su archivo. Bueno, y algunas fotografías mías que también están en ese libro. Y de su señor padre también, que fue un fotógrafo importante en la ciudad. Afortunadamente, sí. Mi padre trabajó en los años 30 hasta más o menos a los 1960, más o menos trabajó. Y dejó una buena... Pero también hizo mucho retrato de estudio, pero también hizo postal de Bucaramanga, porque está numerada, ¿no es cierto? Entonces, sí. No conservo realmente mucho, no tuvimos ese cuidado. Igual que todos, el archivo nuestro también desapareció, quedó únicamente lo familiar. El archivo de Foto Record, el señor Núñez lo destruyó porque ya no iba a continuar con la... Lástima. Con la fotografía. Don Víctor se quejó le dio muy duro cuando supo que su compañero le había metido candela al archivo. Eso me lo dijo casi llorando, pues. Sí. Y así ha sido una lucha contar con un archivo así importante como el que tenemos. Bueno, sobre el señor Cataño, entonces yo también pues yo vengo ya casi 15 años así recopilando precisamente todas las fotografías de todos los señores que hemos hablado, y lo que yo he hecho es difundirlas en redes sociales precisamente para seguir en la labor de dar a conocer la historia y mantener viva la memoria histórica de la ciudad. Con respecto al señor Cataño, resulta que él fue hermano de mi abuela materna, ¿sí? Mi abuela materna era Elizabeth Cataño Palacios, y Cataño, el de esas fotografías, fue Carlos Cataño. Él fue reportero gráfico y periodista. Él nació en Bucaramanga, pero él vivió la mayoría de tiempo en Venezuela, en San Cristóbal, pero él venía con frecuencia a Bucaramanga y tomaba fotografías. Entonces él murió en el año 82 en Venezuela, ¿sí? Pero también dejó unos archivos interesantes, pero sí, de eso sí no he tenido yo acceso. Tengo apenas unas foticos poquitas que alguna vez subí en mi grupo, que ya son fotos de terminando los 50, que son de él. Entonces ahí me siento orgulloso, porque también puedo decir que tengo parte de la familia que ha hecho un aporte a la fotografía de Bucaramanga, ¿sí? Entonces, profe, muy interesante toda esta historia, claro, de una manera rápida, pero lo importante es que estamos haciendo un reconocimiento a las personas que muchos de nosotros no conocemos. Sí, claro, por ejemplo, los Núñez van a decir, sí, fue mi papá, fue mi abuelo, pero la mayoría de nosotros, los que vamos a escuchar, los que estamos acá en el grupo, no lo sabemos, y precisamente ese es el homenaje que le queremos hacer en esta entrevista. Entonces, bueno, ¿qué otro nombre por ahí pendiente, profe? Liébano. ¿Qué días vi que publicaste que estas fueron las fotografías que me iniciaron? Sí. Que todas son fotos, dijiste de Gabaza, ¿verdad? De Gabaza, sí. Sí, realmente no. Son dos archivos. Bueno. Don Quintilio dejó un archivo de postales a color, que fueron coloreadas creo que en Estados Unidos. Sí. Precioso, que tal vez el álbum más completo y de gran calidad. Creo que son 20 fotografías. Y Liébano hizo
otro álbum similar, Ah, bueno. que tú tienes ahí, que no dice Gabaza, Sí. ni tampoco Líbano. Yo lo vine a descubrir hace muy poco, porque me tenía, porque todo lo que fue Gabaza, tuvieron mucho cuidado de dejarlo marcado. Claro, sí. Sí, abajo, por detrás, le ponían sellos, incluso hay uno así en relieve. Sí. O si lo pegaban en un cartón, abajo decía Gabaza. Bueno, muy cuidadosos, y eso es una gran cosa, ¿no? Claro. ¿No? Poderlo identificar. El álbum de Duperli y el álbum de Líbano no dice fotógrafo. Claro. Los dos álbumes de los 40 y de los 50 no dice el fotógrafo. Sí. Yo sé que son de Photo Record porque atrás sí dice publicidad récord, no sé qué. Sí. Bueno, yo puedo deducir que esos son del récord, ¿no es cierto? Porque tiene esa propaganda ahí, pero no es seguro tampoco. Como tampoco Cataño es adivinando casi, ¿no? En alguna hay unas fotos que sí están marcadas. Dice con la bien. firma. Sí. Entonces, algunos no fueron tan cuidadosos. El caso, por ejemplo, de Líbano. ¿Cómo vine yo a distinguirlo de Líbano? Porque el arquitecto, ¿cómo se llama? Ahorita estoy olvidando el nombre. Guillermo, bueno, un arquitecto muy importante acá de Bucaramanga, Guillermo Vargas. Sí. Su papá fue muy cuidadoso con sus álbumes. Él es el que posee realmente los originales de Chambón. Ya con el tiempo la humedad los está afectando. Sí. Y hace poco me los prestó de nuevo. Eran a color y ya el color casi que se está perdiendo. Sí. Y tiene bastante de Líbano en color sepia. Qué bueno. Y están muy marcadas, Sí. por delante y por detrás. Y ahí encontré una de las fotos de las postales, deja que te digo que esas son de Líbano. Ah, ok. Está la foto del puente de la Camacho. Sí. Atrás está la casa Alarcón. Alarcón, sí. Esa foto está marcada por Líbano en sepia. Y está también en sí. en la serie de color. Sí. Entonces puedo decir con toda seguridad que todo ese álbum es de Carlos Líbano. Ah, qué bueno. Entonces, eso es una cosa importante. Así como, bueno, últimamente estoy trabajando con una persona muy importante de la historia aquí en Santander y en Colombia, que es el doctor Armando Martínez Garnica. Sí. Y con él hemos trabajado mucho también, no solamente el tema histórico, sino también la historia fotográfica, porque hay detalles que teníamos dudas. Por ejemplo, la alcaldía de Bucaramanga, la primera alcaldía de Bucaramanga, Sí. de acuerdo a las crónicas de don Josefín García, daba a entender que era un poco más arriba, una cuadra más arriba, pero realmente ahí era la gobernación y el Palacio de Justicia donde está ahora la gobernación actualmente. Ah, ok. Y la alcaldía siempre ha sido donde está la alcaldía. Sí. Lo que pasa es que una cosa que uno no puede imaginarse por qué el señor Chambón, en lo plural de ponerle ahí en la foto, casa municipal y cárcel, puso únicamente cárcel pública. Ah, bueno. Entonces eso nos confundió. Claro. Pero leyendo las crónicas, el gran investigador, don Armando Martínez, descubre que efectivamente esa era la misma casa consistorial y a la vez cárcel pública. Bueno, profe, como ven amigos, tenemos muchísima material como para una segunda entrevista. Ya por hoy nos toca irnos. Entonces, profe, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, y no hay que olvidar otros, ¿no? Foto Serrano. Foto Serrano. Hizo fotografías también de ciudad. También. No es mucho lo que quedó, porque desafortunadamente ellos no guardaron archivos. Sí. Tampoco. Yo hablé con Germán, hablé con los hijos, pues, ya también desaparecieron. Y no nos quedó casi. Tengo algo, ¿no? Foto Hernández. Foto Hernández. Sí, Foto Hernández también fue muy importante. Y como, bueno, tantos que conocimos hasta hace poco, reporteros gráficos de vanguardia, como Chacón Soto, Sí. como
ese archivo de vanguardia es muy valioso. Sí. Jaime del Río, actual todavía. Todavía está, desde Tanta hace rato. gente, Sí. no, señor Flores. Flores. Señor Flores, de primero la UIS, luego reportero. Bueno, sus hijos también. Hay muchas familias dedicadas a la fotografía que sería largo hacer un recuento de todos ellos, ¿no? O sea, tenemos material para la segunda emisión. Bueno, ya por hoy nos vamos, nos despedimos, saludamos nuevamente a nuestros patrocinadores. Sí, señor. Felicitaciones, Diego, seguimos construyendo ciudad. Excelente, gracias por el apoyo. Bueno, entonces ya nos vamos hoy, mencionamos nuevamente nuestros patrocinadores, Café Cervantes, Ciro Villarreal, Giovanni Laguado. También si quieren apoyar este proyecto nos pueden enviar estrellas, esto es para seguir en este proceso de seguir entrevistando personajes de Bucaramanga que nos cuentan historias y es una manera de dejar esto digitalizado y pues esto precisamente sigue para conservar este material a futuro. Entonces, profe, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Como vemos, tenemos material para una segunda entrevista, señor. La pregunta. Bueno, profe, la pregunta que tenemos siempre que le hacemos, a mí se me olvida esa parte, Iván, menos mal que Iván Productions me recuerda. Profe, de la Bucaramanga que usted recuerda de niño, ¿qué extraña a hoy día? Bueno, como a todos, una ciudad mucho más tranquila. Sí. Que yo me crié muy en el centro de la ciudad. La casa de nuestra era frente a la galletería Aurora. Bueno. Los vecinos nuestros era ellos, los Ordóñez al frente y al lado los Garnica. Sí. Por el solar de nuestra casa dábamos al Teatro Garnica. Entonces, vivimos muy cerca de la Plaza del Mercado, muy cerca del comercio. Mi padre tenía ahí almacén, aparte de fotografía, también tenía un almacén tenía librería, después tuvo tipografía, y se imprimía ahí. Tarjetería, fue muy fuerte en tarjetería. Sí. A lo último hizo mucho venta de calendarios también, ¿no? Bueno. Entonces, nos criamos en ese ambiente ahí central y ya lo que uno puede extrañar es una ciudad mucho más tranquila, sí, que era residencial el centro, ¿no? Sí, claro, hoy en día ya es imposible vivir ahí en la 34. Sí, invivible, sí. No se puede. Bueno, profe, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y amigos, muchas gracias por su colaboración y entonces nos escucharemos y nos veremos la próxima semana con una nueva entrevista. Muchas gracias y hasta pronto. Chao. Bueno, profe. Mucho gusto. Gracias. Muy bien. Listo.